Buen día, bienvenidos a Postdata. Es miércoles 17 de junio, le tenemos las noticias. El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó que solicitó licencia para separarse del cargo a partir del 22 de junio, a fin de participar en el proceso interno que llevará a cabo Morena para determinar a su coordinador en defensa de la transformación, que eventualmente se convertirá en su candidato a la gubernatura del estado. Torres Piña solicitó separarse del cargo durante 45 días, pero la Comisión de Justicia de la 76ª legislatura determinó que sean solo 30 días. Este miércoles se votará en el Pleno. De igual manera, la coordinadora de los diputados locales de Morena, Fabiola Alanís Sámano, solicitó licencia por tiempo indefinido para buscar la coordinación en defensa de la transformación de Michoacán, que de ganar la convertiría en candidata a la gobernatura en 2027. Diputados locales y la dirigencia estatal del PAN coincidieron en quitar de la presidencia de la mesa directiva del Congreso Estatal a Baltasar Gaona García, tras permitir que se cantara un narcocorrido en el Pleno Legislativo. El fiscal general Carlos Torres anticipó que podrían corresponder solo sanciones administrativas a quien resulte responsable de la interpretación de un narcocorrido en la mesa directiva del Congreso de Michoacán el pasado 10 de junio, pese a que la apología del delito está tipificada en el Código Penal del Estado. El presidente municipal de Tangancícuaro, Arturo Hernández Vázquez, informó que su administración recurrió a una controversia constitucional, al igual que otros 7 ayuntamientos, por la afectación de recursos estatales, al señalar que más de 50 no recibieron los montos que les correspondía al del Fallespum. La secretaria de Educación en Michoacán, Gabriela Molina Aguilar, informó que este jueves 17 de junio no habrá suspensión de clases con motivo del partido entre la selección mexicana de fútbol y su similar de la República de Corea. Comenzamos. America will again. Alerta. ¡Urgente! ¡Que renuncie el presidente! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros en este miércoles 17 de junio. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Gracias también a usted que nos sigue en la plataforma Facebook, donde nos encuentra como postdata.news. En este caso, el noticiario se transmite tipo televisión con las imágenes correspondientes a lo que le iremos presentando. Igual que con usted que nos sigue en Radio Tele, en el canal número 8 de su telecable, mismo esquema, pero en la retransmisión en punto de las 8 de la mañana. Soy su servidor Carlos Monge, quedo pendiente como siempre, de sus comentarios, críticas, sugerencias, todo es bienvenido. Y en esta mañana de miércoles estamos arrancando 15 grados, una mañana pues agradable, fresca de momento. Nos dice el meteorológico que va a ser un día nublado, hay probabilidad de lluvia por la tarde, para que usted lo tenga en cuenta, por ahí entre las 3 de la tarde y hasta las 18 horas, considérelo, y así comenzamos este miércoles. Vámonos pues con las noticias. Se confirmó ayer en rueda de prensa lo que ya le anticipábamos. El fiscal Carlos Torres Piña solicitó licencia para separarse del cargo a partir del próximo 22 de junio a fin de participar en el proceso interno de Morena para elegir, van a determinar quién es el coordinador de la defensa de la transformación primero y luego pues se convertirá, como ya sabemos, en el candidato al gobierno de Michoacán de Morena, y veremos si también de la alianza que conforman con el PT y el Verde Ecologista, todo indica que sí.
Y bueno, Torres Piña, como dato, solicitó 45 días, ayer lo explicó, pero en comisiones, sobre todo en la de Justicia del Congreso de Michoacán, pues sacaron un dictamen que se va a votar hoy en el Pleno, donde solo le dan 30 días y no los 45 que solicitó. El fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, confirmó que solicitó al Congreso de Michoacán licencia para separarse de manera temporal del cargo a partir del 22 de junio, a fin de participar en el proceso interno que llevará a cabo Morena para determinar a su coordinador en defensa de la transformación, que eventualmente se convertiría en su candidato a la gubernatura del Estado. Explicó que la dirigencia nacional definirá los lineamientos este miércoles. En tanto, a partir de que entre en vigor la licencia, asumirá como encargado de despacho el vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez, de acuerdo al orden de prelación que establece la ley orgánica de la institución. Mañana hay una reunión importante que se nos informó por parte de nuestra dirigente que se estará tomando algunos lineamientos para este proceso que se va a vivir de la coordinación estatal en defensa de la soberanía y los recorridos que se tienen que realizar al interior del Estado en la conformación de estructuras y acompañamiento a nuestra Presidenta de la República, que es parte del proceso y de las tareas que se tienen que realizar y es parte del objetivo también de separarnos del cargo para poder buscar esta opción. En conferencia de prensa, Torres Piña explicó que solicitó licencia por 45 días, pero se dijo despreocupado de que la Comisión de Justicia del Congreso del Estado haya dictaminado el periodo de la separación del cargo únicamente por 30. Sí, hicimos llegar este oficio al Congreso. Esperemos que nos lo autoricen mañana, porque todavía el Pleno tiene que convocarse y autorizarla. La solicitamos por 45 días, hasta por 45 días. Es el oficio que metimos. Son los 45 días, el dictamen dice 30 días. No hay problema, puede ser por 30 días, no habría dificultad. El fiscal descartó considerar que el trabajo de la institución se haya partidizado al no separarse antes del cargo y explicó que ha desempeñado responsabilidades de mucha complejidad, primero en la Secretaría de Gobierno hasta julio del 2025 y luego la titularidad de la Fiscalía Estatal, por lo que buscó atender con mucha pulcritud los asuntos, sin cargada para ningún sector. De atender con mucha pulcritud varios asuntos y la atención pareja a todos los sectores, porque es una exigencia, pero además así nos caracteriza la atención que deba de darse a todos los sectores por igual. No hay cabida a que se pretenda o se actúe bajo esa lógica de cargada o de dados cargados. El Pleno del Congreso de Michoacán discutirá y aprobará en su caso la licencia al fiscal para separarse del cargo este miércoles 17 de junio. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata Verónica García. De igual manera, la coordinadora de los diputados locales de Morena, Fabiola Alanís Sámano, solicitó licencia también por tiempo, más bien en el caso de ella, lo pide por tiempo indefinido. Buscará la misma posición, quiere ser la candidata de Morena al gobierno de Michoacán. La coordinadora de los diputados locales de Morena, Fabiola Alanís Sámano, informó que solicitó licencia al cargo por tiempo indefinido al Congreso de Michoacán para participar en el proceso interno con el que se definirá primero al coordinador en defensa de la transformación en Michoacán, que luego se convertirá en su candidato a la gubernatura. En conferencia de prensa, informó que de última hora se informó que en el proceso de Morena también podrán registrarse en el mismo proceso quienes aspiren a esa encomienda en los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México. Que he pedido licencia al Congreso del Estado en mi encargo de diputada para inscribirme en la convocatoria que seguramente saldrá entre jueves y viernes
de mi partido, del Movimiento de Regeneración Nacional, en búsqueda de la coordinación en defensa de la Cuarta Transformación, que va a definir a quienes participarán en el proceso 2027. Pese a no dejar todavía la responsabilidad, ya que se prevé asista a la sesión de este miércoles, Fabiola Alanís aseguró ir adelante en las encuestas, a la vez que consideró que las reglas están claras para el desarrollo del proceso interno, aunque aclaró que la unidad se construye a diario. La legisladora adelantó que asumirá la diputación su suplente Aneda Ayala García, de trayectoria periodística y actual jefa de unidad sectorial del gobierno de Michoacán, con trabajo directo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, aunque rechazó hacer una evaluación de su experiencia y trabajo partidista. Sí, precisamente como he sido luchadora y defensora de los derechos de las mujeres, no me atrevo a descalificar a ninguna compañera per se, no podría hacerlo. Sería contra natura, precisamente eso. Y la definición de que ella fuera nuestra suplente fue una definición política. Normalmente en las suplencias es mucho más fácil buscar las suplencias el acuerdo con otras fuerzas políticas. Acá tenemos, por ejemplo, en las suplencias compañeros del Partido Verde, se han dado, por ejemplo, en el caso de las y los compañeros. Entonces yo no me atrevo de ninguna manera a descalificar a ninguna compañera. Alanís Sámano explicó que el proceso de selección del coordinador de defensa de la Cuarta Transformación se realizará en etapas. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Verónica García. Y bueno, con esta solicitud de licencia de la diputada Fabiola Alanís Sámano, pues ahora la diputada local también de Morena, Juliana Bogarini Torres, fue designada como la coordinadora de este grupo parlamentario en el Congreso de Michoacán. El acuerdo fue tomado por la fracción parlamentaria de Morena, que se reunió al mediodía de ayer en el Congreso de Michoacán, donde la designación fue respaldada por unanimidad de las y los diputados presentes. Así es que Juliana Bogarini asume la coordinación de Morena en el Congreso de Michoacán. Tenemos muchos retos, tenemos que seguir construyendo y sobre todo también generando este buen trabajo como representantes populares que nunca se nos debe de olvidar, que nos dieron la confianza, que nos dan esta representación para nosotros hacer nuestro papel y nuestro trabajo. Y yo creo que el reto hoy más grande, Oscar, que nos demandan es que tengamos una representación real y digna de la gente, o sea, que realmente seamos representantes del pueblo y bueno, y que tengamos un poder legislativo que esté cumpliendo con las demandas que nos pide la ciudadanía, que ellos y ellas en sus hogares puedan sentir los derechos y las decisiones que tomamos en nuestro poder legislativo. Bueno, pues ahí tiene usted lo que señala Juliana Bogarini al asumir esta coordinación de los diputados de Morena. Una Juliana pues que ha sido controversial en sus posicionamientos en el Congreso de Michoacán. Se ha polemizado varias de sus manifestaciones, incluso hasta de sus atuendos que ha usado en algunas ceremonias oficiales del Congreso de Michoacán y representando ella a los legisladores. Ha sido un paso polémico. En el tema se acordará usted de la fiesta brava de los toros, por citar un ejemplo en la polémica de, digamos, las iniciativas que promovió y defendió Juliana Bogarini, o el atuendo para entregar un reconocimiento con una minifalda que usó, que fue pues duramente criticada. Fue un tema también pues que generó bastantes reacciones, sobre todo en las redes sociales. Y bueno, pues con ese paso que tiene Juliana Bogarini, polémico, en el Congreso del Estado, pues también se encuentra levantando la mano para contender por la candidatura a la presidencia municipal de Morelia. Por lo pronto se queda como la coordinadora de la bancada de Morena
en el Congreso de Michoacán. Mientras tanto, la secretaria de Educación en el Estado, Gabriela Molina Aguilar, aseguró que no hay presión para separarse de su cargo antes de que concluya el ciclo escolar 2025-2026, pese a que otros aspirantes de la coordinación de la Cuarta Transformación de Michoacán pues ya pidieron licencia, como ha sido el caso de Fabiola Alanís, también de Celeste Asensio, la senadora. Lo acaba de hacer este trámite el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, que entraría en funciones o en vigor, mejor dicho, si la aprueba hoy el Congreso del Estado a partir del 22 de junio del próximo lunes. Y pues ahora le platico los detalles porque también ha pedido ya licencia al Senado de la República de manera indefinida Raúl Morón Orozco. Dice Gabriela Molina, me salté también ahí, la primera que lo hizo fue Gladys Butanda, ella se separó de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de Michoacán. Y pues de los que han levantado la mano, que han dicho que quieren, pues la única que falta de renunciar a su actual puesto es Gabriela Molina. Dice que no hay prisa, dice que ella va a esperar la convocatoria. La única presión que tengo es seguir contribuyendo a que 1.250.000 alumnos y alumnas terminen su cuarto ciclo escolar completo. La presión que tengo es que los 6.5 millones de libros de texto gratuito estén en las aulas y yo estoy convencida que si el pueblo de Michoacán lo considera, estaré abriendo otra etapa y otro camino a partir de las fechas que establezca la convocatoria. Que ustedes lo saben, es público. Yo estoy a unos días de posiblemente emprender otro proyecto porque tengo claridad de que lo que se puede hacer en educación se puede hacer en todo el estado. Y habrá que reinventarnos sobre todo porque tenemos un plan. Hoy somos un proyecto, no solo educativo. Desde aquí se gesta un proyecto de Estado y de gobierno. Ayer circuló en redes sociales que Gabriela Molina pediría licencia este miércoles. Ayer mismo, ya en la noche, yo le volví a insistir porque esto lo había declarado pues al mediodía de ayer. Le dije, oye, cambiaste el plan y renuncias de una vez a la secretaría mañana, y me volvió a decir que no, que va a esperar los tiempos, la convocatoria de Morena. Parecía que así iba a ser en el caso de todos, que iban a esperar la convocatoria, pero algo, evidentemente algo les dijeron en la reunión aquella que vino la nueva dirigente nacional y donde por cierto no estuvo Gaby Molina. Algo pasó ahí que pues todos han empezado a renunciar desde ya. Todavía no se conoce la convocatoria, todavía no se establecen los lineamientos para saber si tenían o no que renunciar en todos los casos a los cargos que ahora ostentan. Se había manejado que podrían hacerlo o les pedirían hacerlo a aquellos que manejan recurso público, como los que están como funcionarios en el gobierno, por citar un ejemplo, pero también se había manejado que no necesariamente los que ostentan un cargo como una diputación o una senaduría. Sin embargo, pues se han empezado a adelantar, como usted ha observado y se ha informado. Y déjeme decirle que a través de un comunicado, pues también el equipo de Raúl Morón ha señalado ya, ha informado que pidió licencia. Tuvo una rueda de prensa el lunes y pues todavía no dijo nada Raúl Morón, pero pues ahora en este comunicado, se lo leo, dicen lo siguiente: Morón muestra congruencia y solicita licencia indefinida a su cargo como senador. En vísperas de su registro como aspirante a la Coordinación de Defensa de la Transformación en Michoacán, da una muestra más de su apego a los principios y valores del movimiento. En un acto de congruencia y como ya lo había manifestado a la propia dirigencia nacional de Morena, Raúl Morón Orozco solicitó licencia indefinida para separarse del cargo como senador de la República, con lo cual da un paso contundente y definitivo en busca por convertirse en el coordinador estatal de la Cuarta Transformación de Morena en Michoacán. Previo a la presentación formal de la convocatoria del partido Guinda para la selección de sus coordinadores estatales, y como ya se lo había comunicado a la propia presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, en su visita a Morelia, el senador presentó su solicitud de licencia para separarse de sus funciones legislativas. Ahora, el profesor
y luchador social, así lo ponen aquí, se dedicará día y noche a recorrer el estado, ya lo ha hecho, también habrá que decirlo, y construir la unidad de todos los sectores de la sociedad. Está confrontado totalmente con Alfredo Ramírez Bedoya, también es de todos conocida esta batalla que viven con la otra tribu que están, digamos, comandando al interior de Morena, pero dice que va a buscar la unidad, sin importar simpatías, dice, ni colores. Con paso firme, arropo del pueblo y apego a los principios del partido, postura que incluso le reconoció el expresidente Andrés Manuel López Obrador, avanza por la candidatura de Morena. Bueno, pues lugares comunes, lo clásico de estos comunicados, según ellos respaldados por el pueblo, lo que eso signifique, porque ya sabe usted que para ellos pues el pueblo solamente son aquellos que los apoyan, todos los demás que difieren, que tienen una opinión distinta, pues no son considerados el pueblo. Pero ahí está el dato. Raúl Morón también pide licencia, si es que la única que estaría en espera de la convocatoria para pedir la renuncia o renunciar, mejor dicho, a la Secretaría de Educación, pues es Gabriela Molina. El secretario de Gobierno, Raúl Cepeda Villaseñor, informó que en representación del Poder Ejecutivo Estatal fue entregada la notificación formal del inicio del procedimiento administrativo sancionador derivado de los hechos registrados el pasado 10 de junio en el Congreso del Estado durante un evento que conmemoró el Día del Padre. El expediente fue instaurado por la Secretaría de Gobierno luego de que se difundieran videos y publicaciones donde se observa la interpretación de la canción Se les peló Baltasar en las instalaciones del Poder Legislativo durante una celebración organizada para trabajadores del Congreso. Cepeda Villaseñor señaló que el procedimiento se apega estrictamente al marco jurídico vigente y tiene como propósito determinar si los hechos constituyen una infracción al Código Penal que prohíbe la interpretación o reproducción de música que promueva la apología del delito en eventos públicos. El titular de la política interna destacó que el gobierno de Michoacán mantiene su postura firme contra cualquier manifestación que promueva o normalice conductas ilícitas, especialmente cuando estas ocurren en espacios públicos. Cepeda Villaseñor informó que además de la investigación administrativa, la Secretaría de Gobierno ya dio vista a la Fiscalía General del Estado para que en el ámbito de sus atribuciones determine si los hechos pudieran encuadrar en alguna conducta prevista también en el artículo 163 quinques del Código Penal de Michoacán relacionada con la apología del delito. Por lo pronto van en el ámbito administrativo, pero ya dieron vista a la Fiscalía del Estado para ir también desde el punto de vista de lo penal. Déjeme compartirle aquí un par de notas informativas de Cuadratín. Una señala que se presume que Raúl Cepeda Villaseñor estaría imponiendo una sanción que ronda los 82,000 pesos a Baltasar Gaona si lo encuentran culpable, o al Congreso del Estado, por este narcocorrido que se cantó en el Pleno Legislativo. Eso es lo que señala por una parte Cuadratín, y por la otra una respuesta de Baltasar Gaona donde dice que de ser así no los va a pagar. Hay otras notas informativas donde Baltasar Gaona ha fijado postura, donde dice además que a su juicio Se les peló Baltasar no es un narcocorrido. Según él no lo observa como un narcocorrido, no lo tiene en esa categoría, y dice además que se lo cantaban a su papá y se lo cantan a él desde hace muchos años, así es que para él no es un narcocorrido. Es par de reacciones que tiene Cuadratín y que se ha, aventajado en esta información referente a la posible sanción a Baltasar Gaona. Por su parte, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, anticipó que podrían corresponderle solo sanciones administrativas a quien resulte responsable de la interpretación de este narcocorrido en la mesa directiva del Congreso de Michoacán. Explicó que la sanción también contempla el cierre de un establecimiento o la suspensión de un evento, pero aclaró que será la Secretaría de Gobierno la que realizará un proceso de investigación y una vez que se le turne el caso, pues la Fiscalía también lo atenderá. Ya en el comunicado que manejó Raúl Cepeda, el secretario de Gobierno, ya estipula que le dio vista a la Fiscalía para que también se analice desde una pena
fundamentada en el Código Penal, es decir, cárcel por a quien resulte responsable por haberse cantado este narcocorrido en el Pleno Legislativo. Son sanciones administrativas cuando se cometen ciertas características de apología. También tiene que ver con el cierre de establecimientos o la suspensión de eventos. Tratándose de un poder judicial, de un recinto público, platicando con el secretario de Gobierno, él me decía que iba a hacer el proceso respectivo desde SEGOP y ya una vez que nos turnen a nosotros lo estaremos atendiendo. En conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso, Emma Rivera, aclaró que la interpretación del narcocorrido debe investigarse por las dos vías. Por una parte la administrativa, pero también por el decreto que se aprobó del gobernador y que prohíbe la interpretación de narcocorridos, pero por la otra, por la apología del delito que le corresponde a la Fiscalía Estatal, fundamentado todo esto en la reforma también que se hizo al Código Penal. Señaló además que debe deslindarse la responsabilidad al diputado Baltasar Gaona, ya que lo hizo a título personal. La conducta que todos observamos en el Congreso y de la que ahora estamos hablando tiene dos vías. Una puede ser a través del decreto que publicó el Ejecutivo y que tiene que ver con una falta administrativa que corresponde atender a SEGOP y que, según lo que dijo el gobernador esta semana, está procediéndose ya con la investigación. Lo que nosotros creemos en ese sentido también es que se debe de deslindar la responsabilidad personal y separar la representación que tiene el diputado Baltasar como presidente de la mesa directiva del Congreso, porque las atribuciones del Poder Legislativo son claras y lo que sucedió en el Congreso, incluso en el Salón de Plenos, pues no es parte de las facultades ni de la representación del diputado Baltasar. Entonces tendría que hacerse una diferencia de que se está actuando no como representante, sino a título personal. En ese sentido, la sanción que sea administrativa, que puede ser de multa, pues tendría que recaer sobre la persona y no sobre el Congreso. El otro tema, pues es el que tú bien comentas, que es la reforma que hicimos al Código Penal y que tipifica la apología del delito como una figura sancionable, punible. Pero nosotros consideramos que ese tema pues está en la cancha de la Fiscalía y tendría que ser la Fiscalía quien deslinde o haga los procesos de investigación que corresponden y finque las responsabilidades a quien pues cometió alguna acción, si es que encuadra en el tipo penal que nosotros pues legislamos en el Congreso. Bueno, pues aquí lo hablamos ya, lo hemos platicado con usted, le dimos a conocer lo que estipula el Código Penal y pues parece ser que encaja perfectamente y que tendría que ser sancionado desde lo penal. Pero pues veremos, porque pues, al final ya hemos hablado, Baltasar Gaona es cuate de la Cuarta Transformación, es un cuate y hasta operador, así está visto hoy, de Alfredo Ramírez Bedoya, si es que se la pueden dejar solamente en lo administrativo, y si desde lo administrativo es un coscorrón o un monto, digamos, de 82,000 pesos, como lo señala Cuadratín, pues la verdad es que la sanción será pues cómica para el Congreso del Estado, con el dinero público que manejan y considerando que hoy los diputados, el que menos cobra 500,000 mensuales y de ahí para arriba, bueno, pues Baltasar Gaona le resultaría relativamente sencillo el pago de esta multa. Ya veremos. Por su parte, el diputado local de Morena, Juan Carlos Barragán, solicitó a la Junta de Coordinación Política del Congreso iniciar un procedimiento para remover a Baltasar Gaona de la presidencia de la mesa directiva y dar vista a la Fiscalía del Estado por la interpretación de este narcocorrido dentro del Salón de Plenos. En el escrito dirigido a la entonces presidenta de la Junta de Coordinación Política, Fabiola Aranís,
Barragán argumentó que los hechos podrían comprometer la dignidad del recinto parlamentario, la investidura de la presidencia del Congreso y la confianza pública en el poder legislativo. El Pleno del Congreso no puede convertirse en escenario para expresiones que normalicen o hagan apología de la violencia y la delincuencia. La disculpa pública es un acto político, pero no sustituye las responsabilidades institucionales ni legales. Estamos solicitando que se active la ruta institucional prevista en la ley para revisar si quien encabeza la mesa directiva puede seguir representando al Congreso después de estos hechos. No estamos condenando anticipadamente a nadie, estamos pidiendo que se investigue con imparcialidad y apego a derecho. La propia ley orgánica del Congreso contempla mecanismos para analizar la permanencia de integrantes de la mesa directiva cuando existen hechos graves que afectan a la institución. En otros asuntos, ante el déficit de psicólogos que enfrenta México, la Universidad Vasco de Quiroga informó que es pionera en ofrecer la carrera de psicología desde 1983, por lo que lidera la formación de profesionistas capacitados en este ámbito. Psicología UVAC. Más de 15 millones de personas padecen algún tipo de trastorno mental en México, lo que subraya la necesidad de psicólogos, señala la Organización Mundial de la Salud. La licenciatura en psicología es una opción para quienes desean comprender la mente humana, las emociones y el comportamiento, ya que se pueden desempeñar como consultores laborales, investigadores, psicólogos educativos, comunitarios y psicoterapeutas. La UVAC es pionera en Michoacán en ofrecer la carrera de psicología desde 1983, por lo que lidera en la formación de profesionistas capacitados para afrontar los desafíos del bienestar emocional y psicológico. Los egresados pueden especializarse en áreas como la psicología clínica, trabajando en una amplia variedad de escenarios desde hospitales y clínicas hasta empresas, escuelas y consultorios privados. La proyección laboral de la psicología es sólida tanto en México como en el extranjero, ya que la demanda de psicólogos aumenta. Según el Observatorio Laboral Mexicano, aproximadamente 235.332 psicólogos están incorporados en el mercado laboral del país, cifra muy alentadora en comparación con otras carreras profesionales. La formación de psicólogos no solo responde a una necesidad del mercado laboral, sino que también representa una inversión en el bienestar colectivo de la sociedad. La vocación, el compromiso y la preparación académica son pilares para quienes desean mejorar la calidad de vida a través de la promoción de la salud. Déjeme informarle también que el Consejo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo determinó por mayoría de votos suspender de sus funciones a Sergio Carmelo Domínguez Mota, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. La decisión fue tomada la tarde de este martes durante una sesión privada, luego de que el máximo órgano universitario consideró acreditadas conductas contempladas en el artículo 138 del Estatuto Universitario relativo a los casos de grave responsabilidad dentro de la institución. Entre las disposiciones analizadas se encuentra la fracción 12, que prohíbe utilizar el nombre de la universidad para actividades político-electorales o realizar actos de esta naturaleza en sus instalaciones sin autorización de las autoridades universitarias. Este artículo considera faltas graves incitar o participar en desórdenes que afecten las instalaciones, las actividades o el prestigio de la universidad, así como ejercer cualquier tipo de violencia dentro de los recintos universitarios. El caso será turnado al Tribunal Universitario, instancia que analizará otros hechos y determinará si existen elementos para fincar responsabilidades adicionales. Entre los acontecimientos que serán revisados se encuentran las agresiones registradas durante el proceso de renovación del Consejo Universitario de la Facultad de Derecho, en las que se ha señalado la presunta intervención de personas vinculadas con Morena. Estos señalamientos deberán ser investigados y esclarecidos por las autoridades correspondientes, sobre todo lo sucedido el pasado lunes, donde un joven resultó herido
por la confrontación que se dio justamente en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana. Sergio Carmelo Domínguez ya había tenido en otros episodios momentos difíciles con la actual rectora de la Universidad Michoacana, Yaraví Ávila. Ya le habían llamado la atención por algunas cuestiones que no estaba haciendo de manera correcta administrativamente ahí en la Facultad de Derecho. Habrá que irnos más atrás y recordar que pues Sergio Carmelo Domínguez llegó en primera instancia evidentemente respaldado por la actual rectora Yaraví Ávila. Eso está claro que ya se acabó, y también habrá que poner en el contexto por esta batalla que evidentemente se ha dado entre el gobierno de Alfredo Ramírez y la rectoría de la Universidad Michoacana que encabeza Yaraví Ávila, pues que Sergio Carmelo Domínguez se sumó al equipo de campaña recientemente de Gladys Butanda, que quiere ser la candidata de Morena al gobierno de Michoacán. No podemos dejar de lado en este tipo de situaciones que tienen sus elementos, digamos, netamente universitarios, pero que también pues hay otro tipo de elementos que luego se analizan en estos casos, como es lo político electoral, por el rompimiento que se dio entre Alfredo Ramírez y Yaraví Ávila. Veremos cómo termina todo esto, que decide el Tribunal de la Universidad Michoacana, pero todo indica que evidentemente será finalmente destituido de la dirección de la Facultad de Derecho Sergio Carmelo Domínguez. Veremos si esto se hace realidad o logra él hacer una defensa suficiente para mantenerse en el cargo. Ya le estaremos informando. Déjeme hacer mientras tanto una breve pausa y vamos a regresar para platicar unos minutos con el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán, Luis Navarro García. No tardamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433-184056 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas.
Ya estamos de regreso. Antes de entrar de lleno al diálogo con el secretario de Finanzas, Luis Navarro, rápidamente leo este comentario que me hace la rectora de la Universidad Michoacana, Yarabí Ávila González. Me escribe: buenos días, nada que ver el tema político. Se hicieron muchas observaciones en tiempo sobre daño a los maestros y ese fue el año pasado. Fueron 3 reuniones con observaciones y desorganización. Aquí me explica los motivos pues que rondan el tema de la Facultad de Derecho y me dice que no todas las acciones tienen que ver con pleitos, sino con el bienestar de la Universidad Michoacana. Bueno, pues ahí la opinión de la rectora Yarabí Ávila, nada que ver, dice ella, el tema político, uno acá en el análisis y sabedores de cómo se mueve la política, pues de repente es difícil no verle los hilos de la política y lo electoral en estos asuntos, pero la posición de la rectora, dice ella, que no tiene nada que ver con eso que yo le comentaba hace rato. Bueno, pues gracias a la rectora por estar pendiente y hacernos saber también su posición al respecto. Y ahora sí vámonos con el secretario de Finanzas, Luis Navarro. Qué milagro, secretario, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un saludo a toda la gente que nos escucha, nos está viendo. Saludos también a la doctora Yarabí Ávila, una buena amiga y excompañera de gabinete. Sí. Bueno, pues seguramente nos está escuchando, así es que una buena noticia. En días pasados ya lo dimos a conocer aquí, pero interesante platicarlo con ustedes, porque ir al ámbito de la salud, ¿no? Como le conocemos ahora en Morelia y ahí en La Goleta, pues era un suplicio para mucha gente. Llevamos, no me acuerdo ya cuántos años, pero ir al IMSS, ir a los hospitales era caótico. La gente se estacionaba donde podía. No entendíamos por qué sucedía eso, por qué no se planificaron debidamente los hospitales. Pero luego no entendíamos, Luis, por qué no se utilizaba la expoferia, que la mayor parte del año pues no se ocupaba para nada. Y a partir de que llegó el gobierno de Alfredo Ramírez, pues se ha dejado de utilizar en definitiva. ¿Cómo nace finalmente esta idea de adecuar estas instalaciones para que se utilice como estacionamiento? Sí, claro. Bueno, primero, si no mal recuerdo, el IMSS se construyó hace 10, 12 años. Pues era presidente Felipe Calderón. Uh-huh. Y sí, era un problema porque no nada más está el IMSS, está el civil, está el infantil, están 3 hospitales que aparentemente cuando tú vas por la carretera rumbo a la Ciudad de México, cuando agarras la autopista, volteas hacia la loma y se ven los 3 hospitales muy grandes, pero no dimensionas lo lejos que está uno de otro. O sea, sí, de acuerdo. Porque aparentemente se ve diferente, ¿no? Hay la primera fotografía. Uh-huh. Y te platico cómo estuvo. Hace como unos 3 años, primero, estuvimos en una cena donde, y lo voy a decir tal cual como fue, estaba el licenciado Enrique Ramírez, que es el desarrollador de Tres Marías. Sí. Él tiene, ha desarrollado vivienda hacia esa zona. Entiendo que en su momento también su padre donó ahí algunos terrenos que fueron parte de ese polígono para los hospitales. Y platicando con él, nos comentó, dijo, oigan, no sé si se han dado una vuelta hacia los hospitales, pero es un caos el estacionamiento. Se tienen que caminar bastantes metros para llegar al hospital. Y vamos, solo se le da acceso rápido a aquellos que llegan en una ambulancia. Uh-huh. Que también había quejas porque luego tanto automóvil mal estacionado obstaculizaba el flujo rápido, digamos, de las ambulancias. Entonces, recuerdo que lo primero que se planteó fue hacer un estacionamiento en que le iba a dar servicio, digamos, al civil y al infantil. Okay. Nosotros teníamos un polígono ahí, una lomita, uh-huh, que se puede aprovechar muy bien. Y se hizo un proyecto. En su momento el proyecto lo hizo Gladys Butana, uh-huh, a través de la Secretaría de Movilidad. Y conseguimos recursos con un banco, me acuerdo, porque no teníamos presupuestado esa parte. Se consiguió el recurso y se habilitó toda esa loma. Fueron 528 cajones, si no mal recuerdo, los están habilitados. Y bueno, pensamos que con eso iba a dar solución. Sin embargo, el año pasado fuimos a inaugurar un tramo que rehabilitó Rogelio Zarazúa, secretario de Obras Públicas, desde la salida, desde el enroque del crucero a Charo,
prácticamente hasta la zona de hospitales, porque estaba en pésimo estado. No estaba, digamos, marcada una zona donde pudiera transitar también las ambulancias, que hoy por hoy ya la está. Ese tramo, Carlos, está muy chistoso, porque del crucero hacia los hospitales, un tramo es federal, luego un tramo es estatal y un tramo es municipal. Y las laterales son municipales de todo el tramo. O sea, esa parte luego no lo entendemos los ciudadanos, porque digo, me pongo la camiseta de los ciudadanos, porque es como camelinas. Toda la parte central es del estado y todas las laterales es del municipio. Cuando creo que yo debería ser todo el municipio, si ya está dentro de la ciudad, pero bueno. Entonces Rogelio le dio esa rehabilitación, toda, siendo municipal, estatal, federal, y ese día estuvimos ahí, estuvo la directora del hospital regional del IMSS, estuvo también el presidente municipal de Charo, y nos comentaban, oigan, se sigue habiendo mucho problema en la zona del IMSS ahora, ¿no? Que además te voy a decir una cosa, hay muchísimos negocios, no sé si lo has visto, mucho comercio, que están invadiendo las banquetas, y la calle donde se puede estacionar gente, la usan para poner a los comensales en las mesas y sillas. Entonces, es un problema completo. Era un problema que también se ocupa, que haya alimentos ahí para la gente que está esperando a sus familiares. Es correcto. Entonces, bueno, lo que hicimos fue, el año pasado, si no mal recuerdo, yo tuve una reunión con presidentes municipales a final del año y les decía yo a ellos que si tenían ubicados terrenos o polígonos que fueran del gobierno del estado y que se le pudiera dar un aprovechamiento del disfrute de los michoacanos, pues que lo plantearan. Y entonces el presidente municipal me vuelve a decir, me dice, Luis, ahí tenemos el problema del estacionamiento, y bueno, nos pusimos a trabajar. Se vio qué área pudiera ser, y se pensó son 3 hectáreas, o sea, estás hablando de 30,000 metros cuadrados lo que va a ser. Ahorita habilitamos perfectamente 400 cajones, tiene iluminación, está cercado, tiene su caseta, va a tener vigilancia de las 6 de la mañana a las 11 de la noche, va a estar aperturado en ese horario y es completamente gratis. ¿Cuál es lo interesante? Que pudiéramos crecer hasta 800 cajones de estacionamiento. Entonces, si tenemos 800 más 523, estamos hablando de 1,323 cajones que no existían y que hoy existen. Pero además, como tú bien lo dices, ahí estaban. O sea, ahí estaban los espacios. Pero tú sabes, Carlos, que luego es simplemente de ponerle voluntad. Creo que varios lo habíamos dicho. Y orden a las cosas. Sí, ¿no? Varios lo habíamos dicho, y yo dije, ahora que lo hicieron ustedes, dije, bueno, vaya, hasta que alguien reaccionó. Te voy a decir algo, el gobernador y nosotros somos muy prácticos, no nos metemos en tanta burocracia, pero también no tenemos ojos en todo el estado como para luego identificar tantos temas. Por eso te digo, cuando yo les digo a los presidentes municipales, díganme qué se puede aprovechar. Parte de ello también, te platico muy rápido, cuando llegamos al estado, revisando todo el tema del patrimonio inmobiliario, en la cuenta pública nosotros teníamos 6,000 millones de pesos. Eso era el valor, digamos, de nuestro patrimonio. Llámese edificios, escuelas, áreas deportivas. Y yo con mi equipo, cuando llegamos, le pusimos orden a las finanzas, y también ponerle orden a las finanzas, pues esto, ponerle orden a tu patrimonio. Es como cuando uno tiene unas propiedades, tienes tu vivienda, pero no tienes escritura, o tienes un terreno que compraste, pero nunca lo regularizaste, etcétera, ¿no? Pues nos dimos cuenta que acá estaba también hecho un caos todo el tema patrimonial, y de 6,000 millones de pesos que aparecían en la cuenta pública, y te invito a que lo revises, a ti que te gustan los números, cuando llegamos, hoy andamos superando los 35,000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque muchísimas propiedades que tenía el Estado no estaban regularizadas. Entonces nos hemos dado a tratar también a regularizarlo, y parte de esa regularización pues es ordenarlo y aprovecharlo. Esos cajones 1,300 que pudieran ser la totalidad de los que se tengan, ¿ya serían suficientes? ¿Estudiaron ese número? Sí, por eso este segundo, digamos, estacionamiento, ahorita nos fuimos con 400, pero podemos crecer hasta 800. O sea, digamos, hoy habilitados hay 528 por hora, más 400. Estás hablando de 928. Entonces, podemos crecer todavía 400 más. Pero eso parecería que ya son suficientes. Con eso es suficiente. El presidente municipal, ¿en qué está ayudando también? A que va a ayudar a ponerle alumbrado del hospital al estacionamiento, que son prácticamente 100 metros, no es mucho, pero también con el tema de tránsito. O sea, él se ofreció a que va a tener elementos de tránsito ahí para que no se sigan estacionando donde no se puede estacionar la gente, que los visitantes y aquellos enfermos que no tengan esa complicidad de
de tener que caminar varios metros, se puedan meter al estacionamiento. Sí, ya nada más es ayudar a tener orden y ahora decirles, pásenle, ¿no? Allá hay un estacionamiento. Así es. Y reiterarlo, es gratuito. Totalmente gratuito. Ahí no vaya a llegar alguien ahí abusadillo. Nada de que una cooperación voluntaria, nada, es totalmente gratuito. Obviamente al Estado nos cuesta, cuesta porque vamos a tener ahí seguridad, pero es totalmente gratis. ¿Qué inversión hicieron ahí, Luis? Fíjate que no fue bueno en el tema del el infantil y civil, ahí sí, la verdad, para que te he hecho mentiras, pero sí estuvo rodando sobre unos 15 millones de pesos, porque ahí era una loma. Entonces ahí se tuvo que, digamos, nivelar, hacer cortes, cercar, o sea, ahí sí se le hizo una banqueta, ese sí estuvo más complicado. En híjole, Carlos, si te digo, yo creo que en este no nos gastamos ni 300,000 pesos. Es que era algo práctico, sencillo, y debió solucionarse. Sí. Pues qué bueno que lo vieron, y creo que mucha gente lo va a agradecer. La verdad que cuando vamos ahí al hospital, a mí me ha tocado ir al IMSS y no hay dónde estacionarse. Sí, no. Y donde lo dejas, dices, si no me van a poner una infracción, y no le van a dar un golpe, y mucha gente se mete a atender a sus pacientes con ese tipo de preocupaciones, ¿no? Y además tu preocupación en ese momento es la salud de tu familiar, de tu amigo, y te olvidas de tu coche, o sea, y como bien lo dices, con la posibilidad de que le puedan dar un golpe, de que te lo puedan, no sé, infraccionar, etcétera. Así es. Y aprovechando que estás, Luis, decía, ayer se quejaba el presidente municipal de Tangancícuaro, Arturo Hernández Vázquez, porque dice que tiene conocimiento de que entre 50 y 60 alcaldes están inconformes por el tema del Fallespum, que dicen les recortaron los recursos comparado con otros años. Y ayer informaba Arturo Hernández que incluso pues van a presentar, él sabe que ya hay 7 que han presentado controversias constitucionales, pues para ver si les restituyen ese recurso del Fallespum. Unas semanas atrás, unas 3-4 semanas atrás, se había quejado de lo mismo el alcalde de Panindícuaro, que además él es Arturo es del PAN, Manuel López Meléndez es de Morena, y también se quejó de este asunto del Fallespum. ¿Qué está pasando con el Fallespum? Sí, bueno, en este año, si no mal recuerdo, fueron dos convocatorias. Se abrió desde el primer mes del año, en enero, los primeros 15 días salieron las reglas de operación, salieron, digamos, las reglas del juego, salieron los tiempos en donde se podían meter los proyectos. Y los proyectos, una vez que ingresan a la ventanilla, estos son revisados no únicamente por un área, o sea, los revisa tanto la Secretaría de Obras Públicas como la Secretaría de Movilidad y Desarrollo Urbano, como la Secretaría de Finanzas, está la Contraloría también ahí, y está una persona representando al despacho del gobernador, digamos, ¿no? Entonces, digamos, es un órgano colegiado, y lo que sí hemos sido pues, es más estrictos, o sea, que vengan bien integrados los proyectos. Hay temas en donde no puedes deber impuestos locales como el 3% a la nómina. O sea, son varios los requisitos que se ponen, porque al final, bueno, a ver, si es un recurso que está por ley, que les corresponde a los municipios, ojo, y te quiero aclarar algo, el Fallespum es un recurso, para que la gente lo sepa, del recurso que llega a la Federación en participaciones, el 20% se va a los municipios, el 80% se va al Estado. Eso es en todo el país, así es la fórmula a nivel nacional. De ese 80% que le da el Estado, internamente el Estado decidió crear este Fallespum y le da un 5%, o sea, de ese 80 le da el 5% para esta gran bolsa que es el Fallespum, que es un fondo de infraestructura para los municipios. Entonces, digamos, de origen es recurso de nosotros, que se pone a disposición de ellos, pero sí cumpliendo, insisto, las reglas de operación. Entonces, aún así te quiero decir algo bien importante también. Sí son, yo calculo, entre 70 y 80 municipios los que son beneficiados, porque hay dos modalidades, el Fallespum, digamos, directo que le llega al municipio, o el Fallespum regional. ¿Cómo es el Fallespum regional? Si hay una obra que va a tener un impacto donde se beneficien 2 o 3 o 4 o 5 municipios, ahí entra el Fallespum regional. Entonces, si tú sumas el Fallespum regional con el Fallespum, digamos, ordinario, el normal, sí estamos hablando de sobre un 80% de los municipios que se van a ver beneficiados en este. Ok, entonces, digamos, ¿es una queja infundada? Pues mira, a ver, yo me pongo en los zapatos de los presidentes municipales y desde luego uno quisiera tener más recursos para hacer una obra
Las demandas de la ciudadanía son muchísimas. Yo lo veo aquí en Morelia, ahora que me ha tocado estar recorriendo varias colonias. Es impresionante la cantidad de colonias que no tienen calles. O sea, que en Morelia no te imaginas una calle donde no tenga ni siquiera asfalto, olvídate de la pavimentación de concreto, que no tengan red de agua y drenaje, que no tengan alumbrado público. O sea, si Morelia tiene ese tema, pues todo el estado. Entonces, sí, hay mucha necesidad, pero es importante hacer bien los proyectos y armar bien sus expedientes. Y para cerrar, Luis, una duda que tengo, que habíamos platicado contigo hace tiempo y ahora estoy recordando. Me recuerdo cuando hablamos de toda esta obra que ha hecho el gobierno de Michoacán, que pues todo mundo me parece que la reconocemos, ahí está. Puede uno gustarte o no alguna de las obras o polemizar si los teleféricos o no, etcétera, pero ahí están. O sea, es obra que ya se ha hecho y que ustedes han destacado. Pero me acuerdo que la última vez que habíamos platicado me dijo, ya no tenemos manera de hacer nada más. Y sin embargo van a hacer el Morebús, como le llamaron. Y a mí, debo decirte, a mí me sorprendió por lo que tú me habías informado semanas antes. ¿Cómo le van a hacer para el Morebús? La parte que le toca a Michoacán, porque hay una parte federal, ¿no? También habrá que recordar. Sí, mira, el Morebús es un proyecto que se empezó a trabajar desde hace, yo calculo, 3 años y medio. Se empezaron a hacer las gestiones ante el gobierno federal. Toda la obra que los michoacanos vean en el estado, toda esa obra es con recursos propios, con recursos en donde la gente, a través del pago del refrendo, de placas, de licencias, etcétera, todo ese dinero, quedamos que todo ese dinero va de vuelta en obras de infraestructura. También parte del recurso es de lo que llegan de participaciones que son de libre disposición, que es del Estado. También ahí entran estas bolsas en las obras multianuales. El Morebús, que digamos es el único que nos viene un poquito ahí a mover el tapete, te platico la historia. Se empezó a trabajar hace 3 años y medio. La verdad es que si nosotros somos estrictos en la conformación de expedientes para el FEISPOM, la federación es impresionantemente estricta. Te piden 1000 estudios, 1000 análisis, y creo que así debe de ser estos tipos de proyectos, porque son proyectos muy grandes. Entonces, en octubre, recuerdo, me habla el gobernador y me dice, Luis, tengo una buena y una mala. Le digo, ¿cuál? Me dice, la buena es que ya nos autorizaron el Metrobús, la mala, pues ya sabía yo. Y ya le dije, la mala, nada más riendo, me dice, pues no hay dinero. Le dije, pues a ver, ¿cuál fue lo bueno? Que pudimos rehacer, estábamos en tiempo del presupuesto para este año 2026, y lo que estamos haciendo es hacer una contención en el gasto de todas las áreas para poder hacer economías en cada una de las secretarías y las dependencias del Ejecutivo y poderlas asignar al Metrobús. Se va a llamar Morebús, pero bueno, es un Metrobús. Y la ventaja es que tenemos, digamos, este año y el próximo año para poder hacer digamos, tanto la ejecución de la obra como el pago de esta. Entonces, hay una parte que es federal, eso ayuda desde luego, pero sin duda pues, es una parte estatal. Entonces, sí nos viene, digamos, a apretar, pero creo que vale la pena a veces abrocharse el cinturón para tener un beneficio, que en este caso pues, va a ser un beneficio para más de 100,000 personas. ¿Son 2,000 millones? Son 2,000 millones, no son como 2,000, son casi 3,000 millones de pesos. O sea, ya con todo. ¿Y la federación le pone cuánto? La federación va a poner sobre 900 millones, un poquito más. No llega a los 1,000 millones de pesos. ¿Y ustedes, la federación, y ustedes más o menos 2,000 millones? Como 2,000 millones de pesos. ¿Qué nos ayuda? Que nosotros, por ejemplo, cuando hicimos el distribuidor Catrinas, que es el que está en Villas del Pedregal, ese distribuidor, como ya teníamos el proyecto desde entonces del Metrobús que se estaba gestionando en México, ese distribuidor ya se hizo pensando en el Metrobús. Entonces, ese recurso que nosotros ya invertimos, no lo están considerando como parte del proyecto. Eso ayuda. Entonces, digo, ya es menos. Realmente, o sea, al final también suma, pero estaríamos hablando sobre quizá 1,500 millones de pesos lo que le tenía que poner el Estado. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Agradecerte, Luis, por todas estas explicaciones. Veremos cómo reaccionan los alcaldes y a ver si no les toca dar una batalla legal, porque están pensando ellos esto que les han reportado. Es válido, la verdad, digo, cada quien tiene el derecho a hacer lo que a ellos les parezca.
Pero la verdad, nosotros contentos, hemos hecho mucha obra. Ayer inauguramos el distribuidor, el Heréndira. Me gustaría mucho que vayan los morelianos, que sea una vuelta ya por frente al mercado de abastos. Quedó muy bonito, muy bonito. Yo creo que es una súper obra, quizá una de las mejores obras que hemos hecho en esta administración. Pues nuevamente gracias y seguimos dialogando, espero que más seguido. Claro que sí, gracias. Y gracias a usted por el favor de su atención. Le ofrezco también una disculpa a Nacho Martínez, que ya está aquí, le toca también su espacio informativo. Ya nos vamos con esta disculpa que le ofrezco a Ignacio Martínez, y quédese con él. Después de la pausa comienza su espacio informativo. Usted y yo nos vemos mañana. Hasta entonces.